Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy, que está súper interesante. Estamos en el capítulo 11 en Dios o el ego, y vamos a continuar estudiando el tema de la dinámica del ego, que es el epígrafe 5 del capítulo 11, ¿ok? La dinámica del ego. Y dinámica está entre comillas. ¿Qué es lo que hemos estado estudiando en las últimas dos clases? La manera en la que funciona el ego, su manera de moverse, su manera de expresarse, de dónde procede el ego, cuál es su objetivo, cuáles son sus leyes. Todo esto es lo que nos va a hacer desvanecer al ego. Y el ego como tal no desaparece, pero sí se desvanece. ¿Qué quiere decir esto? Que pierde valor en mi mente. ¿En dónde se expresa el ego? En el diálogo interno. ¿Qué es lo que a mí me tensa? El diálogo interno. ¿Qué es lo que a mí me amenaza? El diálogo interno. ¿Qué es lo que a mí me frustra? El diálogo interno. Entonces, de lo que estamos hablando es de entender la manera en la que funciona el ego, ¿ok? Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo es muy importante que nosotros examinemos el sistema de pensamiento del ego, porque este va a tener resultados en la forma. Y debemos tener claro qué es lo que está emanando de ese sistema de pensamiento y tener claro que en ese nivel nunca se va a emanar un pensamiento verdadero. Ay, perdón, que sudé. Voy a respirar. Todos los pensamientos que se emanan de ese sistema de pensamiento son falsos. Vamos a leer un poquito acerca de lo que nos dice el epígrafe 5, la dinámica del ego. Nadie puede escapar de las ilusiones a menos que las examine, pues no examinarlas es la manera de protegerlas. O sea, el sistema de pensamiento del ego nos atemoriza y nos hace creer que lo que tenemos que hacer es no verlo, es entretenernos para no verlos, y esa es la manera en la que se sostienen en el tiempo. No hay necesidad de sentirse amedrentado por ellas, pues no son peligrosas. Y esto tiene que ver con la idea que el maestro nos hablaba de que es el ego, es una idea, es una diminuta y alocada idea de la que el Hijo de Dios olvidó reírse. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando con todo este entrenamiento? Es aprender a reírnos de ese nivel mental. Estamos listos, dice el maestro, para examinar más detenidamente el sistema de pensamiento del ego, porque juntos disponemos de la lámpara que lo desvanecerá. Y de eso es de lo que vamos a hablar ahora, de la lámpara que desvanece al sistema de pensamiento del ego. La lámpara es luz. ¿Qué genera la lámpara? Luz. ¿Y qué significa luz dentro de un curso de milagros? Claridad, entendimiento. ¿Qué significa oscuridad? Confusión. Entonces, lo que nosotros necesitamos es una lámpara. El sistema de pensamiento del ego y todos esos pensamientos solamente pueden existir o pueden amenazarnos en un nivel de confusión o en un nivel de oscuridad. Pero mientras haya claridad, o sea, entendimiento de dónde procede, de quién soy yo, de qué resultados me da, de cuál es su objetivo, mientras yo tenga claridad con respecto a eso, entonces el pensamiento o esa imaginación o esa ilusión que le llama el maestro va a dejar de tener poder sobre nosotros. Entonces, la lámpara evidentemente es el conocimiento o es el entender cómo el sistema de pensamiento funciona. La lámpara, o sea, la claridad y el entendimiento es lo que va a desvanecer al sistema de pensamiento del ego. Y puesto que te has dado cuenta de que no lo deseas, debes estar listo para ello. Así es. Esa es la cuestión, que nosotros debemos llegar a ese punto en el que yo ya no quiero esto. O sea, yo ya no quiero
¿Qué es lo que me genera el diálogo interno a mí? Tensión, angustia, desesperación y llega un punto, hay niveles de conciencia en donde todas estas situaciones son normales. O sea, hay personas que mantenerse angustiados, desesperados, tensionados, los hace sentirse útiles, los hace sentirse especiales, pero llega un punto en el que nosotros o sea, ya no deseamos vivir en la preocupación del otro, ni en la angustia del otro, ni en la angustia de lo que me va a suceder a mí en el futuro, ni nada de eso. Ese momento en el que nos cansamos de ese nivel mental, de esa saturación, de ese sobrepensar, es el momento exacto en donde estamos listos para, digamos, encender nuestra lámpara, que la lámpara es el Espíritu Santo quien nos da la claridad, quien nos da quien nos manda el pensamiento de recordarnos de cuál es el propósito del ego, cuáles son sus leyes, que no tienen ningún sentido, que no podemos reír de eso, pero cuando dejemos de desear ser especiales en el mundo, entonces vamos a estar listos para poder tener la claridad y abandonar la oscuridad y la confusión. Mantengámonos, dice el maestro, muy calmados al hacer esto. Pues lo único que estamos haciendo es buscando honestamente la verdad. La dinámica del ego será nuestra lección por algún tiempo, pues debemos primero examinarla para poder así ver más allá de ella, ya que le has otorgado realidad. Y sobre esto vimos la semana pasada de que nosotros tenemos la capacidad de determinar si un pensamiento generado por el diálogo interno es verdadero o falso. Cuando el pensamiento del diálogo interno es verdadero, le ponemos el sello de verdadero y pesa, ¿ok? El pensamiento pesa y se cristaliza. O sea, y ese pensamiento ha sido generado por una programación. No es una conclusión tuya ni un análisis tuyo. Ese es un pensamiento que se generó de una programación de la experiencia del humano, pero al yo decir, si es verdad eso, es verdad que no lo he logrado, es verdad que no puedo, es verdad que me abandonaron. Cuando yo le doy el sello, porque eso es lo que constantemente te está recordando el diálogo interno. Entonces, cuando yo, en lugar de ponerlo a examinarlo o a ponerlo en juicio de esto es verdadero o es falso. Cuando yo sé que todos los pensamientos que se generan en ese nivel son falsos, entonces ya lo determino como falso. El problema es cuando no tenemos este conocimiento y asumimos que ese pensamiento es verdadero y que a mí sí de verdad me abandonaron y que sí de verdad lo hago todo mal y que sí de verdad fallo en esto, fallo en el otro. O sea, el tema en esto es que nosotros le estamos otorgando realidad al sistema de pensamiento del ego cuando no tiene realidad. Juntos, dice el maestro, desvaneceremos calmadamente este error y después miraremos más allá de él hacia la verdad. Y sobre esto hablamos también la semana pasada de siempre para alcanzar o para poder llegar al nivel de mi pensamiento como el santo ser, o sea, no mi pensamiento que es de la programación de lo que Leslie ha vivido, sino el pensamiento de Dios o el pensamiento de la verdad, de lo que verdaderamente soy, debo atravesar el sistema de pensamiento del ego. Para eso, ya la semana pasada hablamos de este proceso en el que ese pensamiento debe ser examinado porque el diálogo interno, a pesar de que el maestro nos está diciendo que es una locada idea de la que el Hijo de Dios se olvidó reírse, es la que está fabricando el mundo y la experiencia que estamos teniendo. Entonces, y como esos pensamientos lo hemos decretado como verdad, pesan y caen, se cristalizan y caen y forman la experiencia y forman la escena que yo estoy experimentando. Nos dice el maestro, ¿qué es la curación sino el acto de despejar todo lo que obstaculiza el conocimiento? El conocimiento significa
la certeza de ser amados. O sea, aquí el conocimiento no tiene absolutamente nada que ver con información sobre teorías, ni que vos hayas estudiado una escuela de pensamiento, otra escuela de pensamiento, no tiene nada que ver con que vos te aprendas el libro o no te lo aprendas, no, tiene que ver el conocimiento con la certeza de ser amado, o sea, de que yo me siento merecedor, de que me siento inocente y de que siento que me lo merezco todo. El que conoce, sabe. El que conoce, confía. El que conoce, no puede tensarse. Porque hay una lección que dice, que de las últimas de un curso de milagros que dice, todo tendrá un desenlace feliz. Eso es conocimiento. Es tener la certeza de que todo, no importa cómo suba, baja, vaya, venga, todo al final siempre tendrá un desenlace feliz y la curación es la liberación del miedo en la mente. Acá la curación no tiene nada que ver con curar una enfermedad, tiene que ver con curar tu mente. ¿Cuál es la mente enferma? La que está tensionada, la que está preocupada, la que no descansa, la que necesita hacer, ir, venir. Esa es la mente enferma. Eso es lo que debe ser curado, ¿ok? Es la curación es destensionar la mente. Cuando tú destensionas la mente, entonces puedes despejar los obstáculos que no te permitían sentirte amado. Los que tienen que hacer cosas siempre, los que tienen un montón de que ir a esto, que ser el otro, que la atención, que voy a esto, que voy, es porque creen que todavía tienen que hacer cosas para ser valorados, para ser respetados, para ser honrados. Tienen que moverse, no pueden estar quietos. Pero el que sabe, el que se sabe amado, espera, conoce. Y recuerden, el tema es, yo no tengo nada, no hay nada a mi control, pero quien lleva el control me ama. Y el conocimiento es lo que nosotros estamos, digamos, es el objetivo de todo este estudio. Llegar a ese punto en el que en el que yo tengo una experiencia humana en la que me sea amada, me sé honrada, me sé respetada. ¿Por quién? Por la vida. No por tus hijos, ni por tu papá, ni por tu mamá, no, sino por Dios, por la vida, que independientemente de lo que se presente dentro de la forma, tienes la certeza de que eres completamente amado. Y cuando te sientes completamente amado, sabes que te lo mereces todo. Y cuando te lo mereces todo es porque te percibes a ti mismo completamente inocente. Ningún pecador puede sentirse completamente amado. Y dice el maestro, ¿y de qué otra manera puede uno disipar las ilusiones excepto examinándolas directamente sin protegerlas? Ese es el tema. Y es examinar el diálogo interno. Examinar cómo el diálogo interno te amenaza, qué es lo que se genera dentro del diálogo interno, qué es lo que el mundo no quiere hacer, no les interesa hacer y se distraen yendo a un lugar, yendo a otro, haciendo cosas, haciendo el otro y no pueden soportar ese examen exhaustivo de la honestidad de lo que verdaderamente pienso, de lo que verdaderamente no pienso al final yo, sino lo que se está generando en ese diálogo interno de lo que yo soy, porque ese diálogo interno siempre va a formar una identidad pecadora, una identidad insatisfecha, una identidad injusta, una identidad criticona, una identidad que cuando te enfrentas tú a la miseria de identidad que el diálogo interno te presenta, no la puedes sostener o no la puedes examinar detenidamente y honestamente si no es de la mano del espíritu. Nadie soporta verse a sí mismo.
Por eso la gente generalmente no soporta la soledad. Tienen que estar haciendo algo siempre porque cuando están en soledad se devela, el diálogo interno devela la monstruosidad o la miseria de lo que según él, con respecto a los estándares de lo que la sociedad dice, de lo que la cultura dice, tú deberías ser. Hay un nivel de comparación siempre. El nivel del ego o el nivel del diálogo interno siempre te está poniendo en comparación con otro, en comparación con la media de lo que supuestamente es la sociedad y siempre hay un nivel de insatisfacción contigo mismo. Y siempre hay una parte en la que tú no lo logras. Puedes lograr una salud y puedes lograr dinero, pero quizás no has logrado relaciones. O sea, no se logra la plenitud completamente. Y todo eso es lo que yo tengo que tener claro con respecto a mi personaje. ¿Cuál es el rubro en donde yo no lo logré, en donde yo no lo hice, en donde, porque te hace sentir el ego de que es tu culpa, de que tú hiciste algo mal. Y ahí es donde comienza toda la película mental, en donde te enredas, se comienzan a generar pensamientos cristalizados y que hemos dicho del pensamiento cristalizado que pesa y se condensa en la escena que voy a experimentar a mi alrededor. Pero ya la semana pasada hablamos de eso, de cómo debemos decretar de dónde procede la escena que yo estoy viendo y decretarla como el mundo muerto o es que esto ya pasó. ¿Por qué ya pasó? Porque la escena dentro de la forma es el resultado de un pensamiento que se pensó antes. El pensamiento que yo estoy teniendo ahora tiene un tiempo de presentarse en la escena. Mi pensamiento vivo o mi realidad viva es la que yo decido experimentar hoy, porque la que hoy estoy viviendo es la que decidió el programa, es la que decidió, la que se generó a través de las cristalizaciones de mis miedos, de mis insatisfacciones, del dolor y de todo eso que se programó dentro del sistema de pensamiento del ego. Nos dice el maestro, no tengas miedo, por lo tanto, pues lo que estarás viendo es la fuente del miedo. ¿Ve? Ese es el tema, que cuando nosotros nos ponemos a examinar nuestros propios pensamientos, de hecho, la gente cree que se va a volver loca o te dicen, mira, no andes estudiando esas cosas de la mente porque eso es peligroso. Pero el maestro nos dice, no tengas miedo, por lo tanto, pues lo que estarás viendo dentro del diálogo interno, que hemos visto que son pensamientos de crueldad, de dolor, de insatisfacción, de angustia, son fuente del miedo, o sea, del desvío. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando, creo, no sé si fue esta clase o fue hace dos clases, de hace dos clases fue la primera del sistema de pensamiento del ego, de cómo en la naturaleza el agua fluía en un río, ¿verdad? Fluía el agua en un río, esa era la naturaleza del agua. Pero cuando sacas en un guacalito o en un recipiente un poquito de agua, esa agua ya no está en en su naturaleza, que era el río, donde fluía, donde se movía. ¿Y qué genera eso? Genera tensión. Y la tensión, todo ese pensamiento del diálogo interno, que no hay un solo pensamiento bueno dentro del diálogo interno y el que es bueno, entre comillas, es alguna negociación. O sea, a veces el ego dentro del diálogo interno sí te pone a hacer cosas buenas, pero es si te dan. Si no te dan y no recibes nada a cambio, entonces cortamos esta benevolencia. Pero bueno, todo ese pensamiento que se genera dentro del diálogo interno, que estamos hablando de ese sistema de pensamiento del ego, es procedente de la tensión, de una tensión que se generó dentro de la dinámica de la mente que no es normal.
¿Y cómo se desvanece ese miedo? ¿O qué es lo que contrapone a la tensión mental? La confianza. ¿Qué es lo que se pretende o lo que se espera como resultado de un estudiante de un curso de milagros que confíe? El que confía no se tensa. El que confía solo espera. ¿A qué? A que el desenlace sea feliz. Pero para eso yo debo tener clarísimo quién es mi padre, quién soy yo, quién es el mundo, por qué la escena se está desenvolviendo de ese modo, cuál es la manera en la que yo puedo cambiar la escena. Todo eso es la claridad que se necesita para desvanecer al sistema de pensamiento del ego y es lo que el maestro pretende con estas clases en donde nos dice que vamos a entrar en unas clases exhaustivas del funcionamiento del ego. Y dice el maestro, estás comenzando a darte cuenta de que el miedo no es real, no forma parte del mundo de Dios. La confianza es lo que forma parte del mundo de Dios. Recordemos que el miedo es tensión mental. La tensión no forma parte del mundo de Dios, de los pensamientos de Dios. El pensamiento de Dios no se tensa, no se paraliza, el pensamiento de Dios fluye, el pensamiento de Dios se extiende, el pensamiento de Dios es ilimitado, el pensamiento de Dios es compartido, el pensamiento de Dios es pleno. Ese es el pensamiento de Dios. Pero cuando hay una tensión mental, estás completamente fuera de la frecuencia de la realidad, porque la realidad es el mundo de Dios, es lo que Dios creó y lo que es a imagen y semejanza suya. Por lo tanto, este mundo no tiene absolutamente nada que ver con la frecuencia de Dios. Como cuerpo no puedo llegar a ese nivel, pero a través de mi pensamiento y de la liberación del miedo, que es la curación y que es la confianza, llegar a una confianza, puedo experimentar la frecuencia de Dios. Aunque yo siga teniendo este cuerpo, aunque yo me siga llamando Leslie, aunque yo siga siendo mamá, siga siendo hija, siga siendo tía, yo puedo llegar a experimentar la frecuencia de Dios cuando se acabe mi tensión mental. O sea, cuando todo el nivel del diálogo interno pierda valor para mí, no tenga yo ningún, o sea, ningún pensamiento del diálogo interno me tense. Eso no quiere decir que no se va a generar el pensamiento de la programación. Claro que sí se va a generar, pero a mí ya no me va a causar miedo. A mí el pensamiento del diálogo interno ya no me mueve, ya no me amenaza, ya no me paraliza, ya no tiene ningún efecto emocional en mí. El pensamiento del diálogo interno va a llegar lo macabro, lo cruel, lo injusto, lo criticón, todo eso va a seguir sucediendo. Pero yo solamente voy a ser un observador. ¿Cuándo? Cuando sepa de dónde procede, cuando entienda cuál es su cometido, que es mantenerme en el dolor y en el sufrimiento. Y que decía el maestro la semana pasada, es solo un pensamiento, hay que dejarlo pasar, entregarlo a los pies de Cristo y que sea transmutado por el amor de Dios, del miedo al amor. Al yo poder experimentar un pensamiento del diálogo interno sin que haya una reacción emocional en mí, es la manera en la que es transmutado y he cambiado del miedo al amor. Y nos dice el maestro, te das cuenta también de que sus efectos se pueden desvanecer. Exacto. ¿Cuáles son los efectos el, del diálogo interno y de todos sus pensamientos? La ansiedad, la tristeza, el enojo, todo eso es respuesta, es el efecto emocional de los pensamientos del diálogo interno. Solo con que niegues su realidad. Eso es todo lo que nosotros tenemos que hacer. Negar que son verdad. Ahora,
verdaderamente tú tienes ya la base teórica, la base de estudio que se necesita, la base de entrega, la base de disposición para determinar que lo que tu diálogo interno te está diciendo no tiene valor? Esa es la pregunta. El siguiente, dice el maestro, el siguiente paso es obviamente reconocer que no tiene efecto, que lo que no tiene efecto no existe. Lo que no tiene efecto no existe. Y es lo que yo les digo. Cuando el pensamiento del diálogo interno va a tener efecto cuando yo le haya otorgado realidad. Pero cuando yo le quito, acuérdense qué es lo que fabrica la escena en el mundo. Está el pensamiento del diálogo interno y se generan un montón de pensamientos, pero hay unos que pesan más. Esos que pesan más se desprenden y son los que fabrican el diálogo, perdón, la escena del mundo. Que Hilda lo dijo la semana pasada de una manera perfecta, que era la sedimentación, que es que lo que pesa es lo que baja a la tierra, es lo que forma la experiencia. Entonces, cuando yo le quito el sello de verdadero al pensamiento del diálogo interno, deja de pesar, deja de cristalizarse y por lo tanto nunca baja a la experiencia de la forma, nunca se condensa dentro de la escena del mundo. Y cuando yo ya dejo de ponerle el sello de verdadero a esos pensamientos, entonces comienzo a decidir yo cuáles son los pensamientos que van a ser verdaderos en mi mente. Ya el diálogo interno no es el que está fabricando mi experiencia, sino que yo tengo la capacidad de seleccionar el pensamiento que deseo que sea cristalizado y que se manifieste en mi experiencia, y ya es donde puedo elegir yo relaciones buenas, abundancia, salud, lo que nosotros queramos experimentar con las personas que queramos experimentar, pero ya no que sea el programa el que está decidiendo, sino nosotros. ¿Cuándo? Cuando dejemos de ponerle el sello de realidad, va a dejar de existir como efecto dentro de nuestra escena en la forma. Ninguna ley opera en el vacío y lo que no lleva a ninguna parte no ha ocurrido. Si la realidad se reconoce por su extensión, fíjense esto, recordemos que la realidad o la manera en la que Dios crea es a través de la extensión. O sea, Dios se hace más grande y se crea a sí mismo porque se extiende, se va haciendo más grande. Esa es la manera en la que se crea en la realidad. Si la realidad se reconoce por su extensión, lo que no conduce a ninguna parte no puede ser real. No tengas miedo a mirar el miedo. Ahí está. No tengas miedo a mirar el pensamiento honesto del diálogo interno. Todos, ¿por qué? Porque no es necesario ser buenecita gente en este mundo, nadie es buena gente. Si todos pudiésemos poner sobre la mesa el pensamiento del diálogo interno, nos odiáramos. O sea, pudiéramos ver el nivel de odio hacia nuestros hijos, hacia nuestros padres, hacia nuestros hermanos, hacia las personas que más amamos, es las personas hacia las cuales hay más juicios, hay más crítica y hay más desprecio y rechazo. Y entonces, ahora, eso ¿está bien, no está mal? No, no está bien ni está mal, es normal dentro de ese nivel mental. Así funciona. Y cuando yo puedo ver un pensamiento de odio sin creer que yo soy mala, sino que dándome cuenta que forma parte de la manera de funcionamiento de ese nivel, entonces es muy fácil examinarlo.
Pues no puede ser visto. Dice, la claridad, por definición, ahí está. ¿Qué es lo que va a desvanecer al sistema de pensamiento del ego? La claridad. El maestro nos hablaba de una linterna con la cual desvanecer al sistema de pensamiento del ego o a todo ese montón de pensamientos del diálogo interno. Y acá nos lo reafirma y dice, la claridad, por definición, desvanece la confusión. O sea, ¿en dónde es donde puede vivir el diálogo interno? En la oscuridad. Mientras ese nivel no se ha visto, va a manejar tu experiencia, va a manejar tus emociones, va a manejar cómo te sentís, pero al tú examinarlo, entonces entra la claridad, entiendo de dónde procede, lo puedo ver, lo puedo entregar y se va a desvanecer la confusión y cuando se mira a la obscuridad a través de la luz, esta no puede por menos que disiparla. ¿Qué es lo que va a suceder? Que la luz desvanece a la oscuridad. La luz desvanece. La única manera en la que los pensamientos del diálogo interno pueden seguir existiendo en tu mente y amenazándote es mientras tú no lo vuelvas a ver. El ego te habla por detrás siempre. Su voz es acá. Está, no puedes, no lo haces, no, el otro es malo, esto y el otro, pero te habla por detrás. Pero cuando tú lo vuelves a ver, él no puede mirarte a los ojos. Se esconde, mete la cola entre sus patas y sale huyendo. Nunca el ego puede encontrarse contigo. Cuando el ego comienza a amenazarte y está detrás, pero cuando tú agarras el pensamiento y lo pones frente a ti, se te desvanecen las manos. No se puede sostener. Y dice el maestro, comencemos esta lección acerca de la dinámica del ego, dándonos cuenta de que la expresión en sí no significa nada. O sea, en realidad no hay una dinámica. ¿Por qué? Porque no puede tener efecto. Dicha expresión encierra una contradicción intrínseca que la priva de todo sentido. Dinámica implica el poder de hacer algo y toda la falacia de la separación radica en la creencia de que el ego tiene el poder de hacer algo, pero no es lo que estamos viendo. Mira al ego de frente y va a desaparecer. Él solamente puede vivir en las sombras. Tienes miedo del ego porque crees eso. No obstante, la verdad es muy simple. Todo poder es de Dios. Lo que no procede de él no tiene el poder de hacer nada y el ego no procede de Dios. Procede de un desvío hacia el miedo, de una tensión que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque Dios sigue con nosotros, porque Dios nos sigue amando, nos sigue honrando, nos sigue respetando y seguimos siendo amados por Él. El problema es que se nos olvidó, porque nos entretuvimos demasiado dentro de este mundo de confusión. Así es que bueno, nos quedamos hasta aquí. Muchas gracias por esta clase preciosa y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Bye.